Entonces vamos a cambiar de tercio, como dirían en el mundo del toreo. Cambio de tercio. Vamos ahora con nuestra clase de discipulado. Capítulo ¿8 o 9? ¿8? 8. Bueno. Estamos hablando de lo que son las disciplinas espirituales. ¿Alguien me quiere decir qué son las disciplinas espirituales? Orar, ayunar. ¿Esas son cuáles son? ¿Qué son? Escuche cuando pregunto, ¿qué son? ¿Qué son disciplinas espirituales? Bueno, ya que usted tiene escrito cuáles son, pueden sacar una frase, una definición. ¿Tú, Caleb, vas a decir algo? ¿Ok? Usted las dijo la semana pasada. Bueno, pero esto no, ¿qué son? Sí, Olga las iba a leer. Sí. ¿Sí? Si vamos a decir una definición, las disciplinas espirituales, su nombre lo dice, ¿qué es una disciplina? Las actividades, las actitudes que debes de tomar. Es una actitud, es un compromiso, es un hábito. Un hábito, más que compromisos, es un hábito que nosotros tenemos que tomar. Un hábito, entonces ahora disciplinas espirituales, es un hábito espiritual que nosotros nos tenemos que hacer para desarrollar nuestra fe en el Señor, para tener más comunión con el Señor. Entonces ya estamos hablando, ahora sí, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Oración, ayunar, reflexionar, meditar, ¿qué más? Enseñar. El ayuno. El ayuno, la adoración, la meditación, la lectura de la palabra. Ok. Hablamos la semana antepasada acerca de la importancia de la oración. La semana pasada, y estamos trabajando en ese ejercicio porque tenemos que ejercitarnos en todas. ¿Sí? Ya leyeron cuáles son las disciplinas, las básicas. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales, verdad? Y dentro de ellas hay algunas que nosotros nos movamos más que en otras. Por ejemplo, vamos a decir, Janet, por ejemplo, se mueve mucho en la oración. Karen, por ejemplo, se mueve más en la lectura de la palabra. O Lida se mueve más en lo que es la adoración. Y bueno, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se mueve más la adoración, pero tiene mucha debilidad en el ayuno. Entonces, la idea es que nosotros nos ejercitemos en todas las disciplinas. Porque un atleta, como siempre les pongo el ejemplo, un atleta no se puede ejercitar solamente en las piernas para correr. Él se ejercita en las piernas, pero también hace ejercicio de brazos, hace ejercicio de abdominales, hace diferentes trabajos para estar integralmente su cuerpo ejercitado y a punto para la prueba. Entonces el cristiano también tiene que moverse así, ejercitando todos y poniéndole mucho más atención, sin dejar las otras disciplinas que está haciendo fuerte, poniendo mucho más atención a las otras disciplinas en las cuales es débil. ¿Sí me están siguiendo? Tiene que haber un equilibrio. Eso lo tenemos que dejar bien claro. Hoy vamos a hablar de una tercera disciplina espiritual, que es la lectura de la palabra y la meditación. La lectura de la palabra y la meditación. Dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguien se la recuerda? 2 de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo, ¿qué pregunta? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que esta palabra que tenemos nosotros aquí no es palabra de hombre, como muchos la quieran demeritar en estos tiempos. Muchos la quieren criticar. Muchos quieren encontrarle el error. Muchos quieren encontrarle la forma. ¿Perdón? Muchos quieren encontrarle su propia interpretación. Y muchos no creen que esto es la palabra inspirada de Dios y no es palabra de hombres, y por eso no la creen. Pero nosotros tenemos que creerla, número uno, por fe.
Y número 2, porque lo que ha pasado en esta palabra, lo que ha sucedido en esta, lo que se ha dicho en esta palabra, han sido hechos cumplidos. Y eso es lo que le da veracidad a esta palabra que nosotros estamos leyendo. Que muchos de los hechos que están escritos aquí ya han sido hechos cumplidos. Que se escribieron muchísimo antes de que sucedieran. Y ya son hechos cumplidos. Entonces, hermanos, nosotros somos unos privilegiados al tener la Biblia. Lugares como la China, por ejemplo, está prohibido leer la palabra de Dios. Al cristiano le es prohibido. Muchos los matan. Congregarse, los matan. ¿Qué han hecho? Hace 2 décadas atrás se supo de gente en China, cristianos, que literalmente, se ponían de acuerdo. Usted apréndase 1 Corintios, usted apréndase 2 Corintios, usted aprenda de Gálatas, usted apréndase Efesios, usted Filipenses, usted Colosenses, usted 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Tito. Salmos. ¿Sí? Porque no tienen la palabra, no la pueden tener. Porque se encuentra con la Biblia en la mano o escondida, va preso, va muerto. ¿Verdad? Les hace un ejercicio Sí. en casa para... Exacto. Entonces, Nosotros bastante Biblias en la casa. exactamente, a eso es lo que voy yo. Y nosotros tenemos Biblias, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Reina Valera 1960, la 1595, la Biblia hispana, la Biblia no sé qué. No la leemos. Hay quienes la tienen bien bonita, allá a la entrada de la casa, en Salmo 91, y nunca la leen. ¿Sí? Yo leí un comentario un día que dice que si los cristianos todos abrieran la Biblia para leerla al mismo tiempo, se levantaría una polvareda pues más grande que el desierto de Sahara. Porque es verdad, no la estamos leyendo. Y nosotros estamos llamados a leer la palabra de Dios, y ustedes que van a ser discípulos tienen que inculcarle a sus discípulos el hecho de que tengan el hábito de leer la palabra. Porque nosotros tenemos ese privilegio y hay otros que no lo tienen. Nosotros la tenemos compendiada, lo más de bonita. Antiguamente ellos no tenían toda la Biblia compendiada, les tocaba de manera oral. Y entonces nosotros tenemos ahora que practicar la disciplina de la lectura y de la palabra. No hay ahorita, pero después. ¿Ok? Entonces, ahora, yo puedo leer la Biblia. Y me puedo sentar y en 3 sentadas puedo leer la Biblia. Toda. Se puede hacer. Pero si yo no me siento a leer la Biblia y meditar en lo que yo leí, me quedo corto. Lo que estoy queriendo decir es que la lectura de la palabra de Dios y la meditación en la palabra de Dios tienen que ir de la mano. Tienen que ir juntas. Como la sal y la pimienta, para que me entiendan. Sí. Para que haya revelación. Sí. Porque yo puedo leer la Biblia de corrido, pero como dice Walter, no hay revelación. No hay revelación. Ahora, yo puedo sentarme a meditar, que también lo puedo hacer. Y yo me siento y me voy a una montaña y me pongo a meditar. ¿Y en qué voy a meditar? Quizás como se nombran los gnósticos hoy día, hacer meditación trascendental. Pero eso no me llena. Eso no me satisface, eso no me instruye. En cambio, si yo tengo algo específico en qué meditar, algo que es de valor, como es la palabra de Dios, en mi vida va a haber revelación, como dice Walter, y en mi vida va a haber transformación. La palabra nos transforma, la palabra nos cambia, pero si nosotros meditamos en esa palabra, porque nosotros podemos leer la palabra, y por eso es que nos pasa muchas veces eso, que leemos la palabra, no entiendo. Entonces, como no entiendo, entonces la cierro y me paro y me voy. ¿Para qué la voy a leer si no la entiendo? ¿Por qué? Porque no hemos tomado un tiempo de sentarnos sosegadamente y meditar en lo que leemos. Es el ejercicio que yo les estoy pidiendo que hagan todos los días leyendo un capítulo de la Biblia.
calmaditos, sentaditos, lean el verso, mediten en una palabra que les llamó la atención y piensen cómo el Señor quiere que usted trabaje con base en esa palabra, en base en esa frase. Es la manera como nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, leyéndola y reflexionándola. Pongan atención a esto. Un paralelo entre la lectura informativa de la Biblia, porque muchas veces nosotros leemos la palabra como información, como coger el diario, como coger el New Herald y leer, a ver, informarnos de qué pasa en el día. Muchas veces nosotros cogemos la palabra para eso. Pero la palabra nosotros no la tenemos que coger como información, sino como formación. La palabra no tiene que ser para nosotros información, tiene que ser formación. Tiene que haber cambio en mi vida, tiene que haber algo nuevo, algo que me sacuda, que me mueva, que me lleve a otro nivel, ¿sí? Entonces, cuando yo leo la palabra de manera informativa, yo puedo leerla lo más posible que pueda. Puedo leer 3, 4, 5 libros al mismo tiempo. Pero cuando es de manera formativa, yo me enfoco en una cosa pequeña. Por eso le digo, me enfoco en un capítulo, en un verso nomás. Porque si yo me pongo a leer cantidad, recuerdes que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Si me pongo a leer cantidad, todo se me va a ir por querer agarrar. Porque es como cuando está en el ¿cómo es que se llama? En el buffet. Y hay un montonón de comida. Y le quiero entrar a toda. Y me gusta esto. Y como de todo. Termino atragantándome. Eventualmente tengo que ir a vomitar porque me hizo daño. Y nada me sirvió todo ese montón de comida. En cambio, si voy y busco selectamente esta cosita poquito y me siento y la degusto y la masco y la rumio, la saboreo, es diferente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, que manejemos la lectura de la Biblia de esa forma, sin afanes, sin obligación de tener que leerla, sino porque en nuestro corazón está el deseo de ser instruidos en la palabra, como decíamos acá con Arcelio. Amén. Esto pasa mucho en muchos pastores. Quiera Dios que no pase conmigo. Muchas veces cuando uno se profesionaliza en el estudio de la palabra, ¿sí?, entonces queremos dominar el texto. ¿Qué es dominar el texto? Yo quiero encontrar etimológicamente cada palabrita y quiero definir cada frase y quiero ser un erudito, un experto en cada palabra de la Biblia. Y domino el tema de la Biblia. Y me pueden decir, este hombre sabe mucho de la Biblia. Este hombre conoce la Biblia a la perfección. Pero una cosa es que yo conozca a la perfección, que yo domine el tema, y otra cosa es que el tema me domine a mí. Porque cuando el tema me domina a mí, el tema me hace a mí cambiar. Cuando el tema me domina a mí, el tema me muestra mis errores, mis defectos, mis puntos positivos, mis puntos buenos, mis puntos malos. Lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Edifica. Entonces tenemos que procurar nosotros, cuando leemos la palabra, no volvernos expertos en ese tema, sino que el tema nos haga a nosotros, nos confronte, esa es la palabra, nos confronte. Amén. Entonces tenemos que siempre ir buscando ese beneficio. Muchas veces nosotros leemos la palabra orgullosamente y nos creemos que somos los que más podemos entender la palabra, que tenemos el discernimiento para entender esa palabra. Pero nosotros lo que tenemos que tener es humildad. La palabra de Dios la tenemos que leer es con humildad, mi hermano. Nosotros tenemos que someternos al Señor, que ser sumisos a leer, que leer la palabra amorosamente, que hacer esto como un acto voluntario. No porque haya una obligación, no porque haya una necesidad
de que el pastor le obligó, le mandó que tiene que presentar un proyecto, una tarea, un escrito. No, sino porque en su corazón está el deseo de ser edificado en la palabra del Señor. Amén. Tiene que tener usted, cuando usted lee la palabra de una manera informativa, el deseo suyo es resolver problemas. El deseo suyo es resolver problemas y entenderlo todo. Pero cuando usted lee la palabra de manera formativa, usted entiende que hay muchas cosas que el Señor lo tiene como misterio. Y que muchas cosas van a ser reveladas para usted. Porque muchos se preocupan, pero aquí esto tiene que decir algo, y aquí tiene, y empieza uno a buscar y a buscar. Cuando muchas veces el Señor no quiere decirnos nada más, sino ahí lo que está ahí claro, en ese punto, y nada más. Porque el Señor simplemente lo dijo, que las cosas secretas pertenecen a Dios, las cosas reveladas son para los hombres. Entonces, mi hermano, bajo ese punto usted le pide al Señor, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, que si es la voluntad del Señor, le revele lo que está allí. Y el Señor le va a revelar, o el Señor le va a decir, esto no es para ti, así como se lo dijo a Daniel. Cierra el libro, papito, que esto no es para ti. Esto es para el final de los tiempos. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, y eso es importante, que nosotros también lo que estamos procurando hacer, memorizar versículos. El memorizar versículos nos da a nosotros aliento para seguir creciendo, para seguir edificando. Además de darnos aliento, nos da herramientas para hablar la palabra de Dios, herramientas para utilizar esa palabra en la oración, para utilizar esa misma palabra de Dios. Dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Si nosotros no tenemos conocimiento de esta palabra, ¿cuál va a ser nuestra lámpara, hermanos? ¿Qué es lo que nos va a alumbrar a nosotros si nosotros no estamos escudriñando la palabra y no la estamos meditando y no la estamos grabando al menos un versito, o teniendo o parafraseando ese versito? Entonces tenemos que tener muy claro de que el Señor quiere que nosotros aprendamos la palabra y meditemos en la palabra, ¿verdad? Y quiere que nosotros meditemos mucho. El Salmo, yo estaba leyendo el Salmo para esta tarea y verdad. La palabra, así como usted dice, de nada nos sirve leer mucho, y porque todos sabemos leer y es fácil leerla, pero es bien difícil comprenderla, y uno lee el versículo una vez, otra vez, y no le encuentra sentido. Y a veces de nada sirve saber el significado de una palabra en el versículo, en el texto, en el párrafo, si no entendemos el contexto. Y muchas veces, como usted dice, vea lo que usted aprendió y de nada sirve si al final no la venimos a aplicar lo que estamos aprendiendo aquí. A mí me ha gustado el estudio por eso, porque me ha obligado a... Yo era una de las que solo leía, yo creo que todos solo leemos, pero nunca entendía lo que estaba leyendo. Pues ahora que volvemos a leer, hay cosas que digo, ya lo había leído y no lo había entendido, pero que tremendo, porque uno va aprendiendo. Y como, vuelvo y repito, muchos dicen lo que Dios nos va revelando en la palabra, pero de nada me sirve si yo no la vengo a aplicar. Así es. ¿Verdad? Porque Arcelia decía algo muy importante, y de lo que estaban hablando ustedes. Pablo, yo al principio criticaba a Pablo, porque Pablo habla y se compara mucho y dice, sean como yo, dice, y este está atrevido, se cree que va a ser igual que Jesús, pero él mismo dice, como yo imito a Jesús. Y ahí, y si se fijan en lo que leímos en 2 de Corintios, él habla mucho de lo que él imita de Jesús, y si se fijan hay versículos completos que se repiten como Jesús lo dijo, él se lo dice a los discípulos, y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Así es. A mí en lo personal, a mí me cuesta aprenderme los versículos, del abuelo se los aprende más rápido que yo. El abuelo es el título. Pero Pablo
Pablo les enseñó, antes de que ellos recibieran, dice él que les enseñó, y habla aquí en 2 Corintios del 8 al 12, que él les enseñó primero a lo que él estaba discipulando, a que ellos aprendieran a dar. Amén. Porque es un mandato del Señor. Como dijo Arcelio, el pastor tiene derecho, porque Dios cuida de él y para eso son las ofrendas. El detalle es que todos nos estamos dando lo que corresponde. Así es. Todos diéramos lo que corresponde y seríamos honestos en lo que realmente corresponde. La iglesia no estaría así. Sí, es correcto. Suficiente para hacer obra, ministerio, pagarle al pastor y todo. Pero ¿por qué Pablo les enseñó a estos muchachos que ellos primero tenían que aprender a dar? Porque cuando ellos están haciendo la obra posteriormente, él les dice, ahora ustedes siéntanse en todo el derecho de recibir, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Y les dice, pero ¿por qué? Porque ustedes ya aprendieron a dar. Y ustedes saben que no es obligación dar, sino que es un mandato del Señor. Por lo tanto, ustedes ya aprendieron que no van a exigir recibir algo que no se merecen. Amén. El Señor da de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad? Qué bonito lo que él habla. Entonces yo aprendí de Pablo de que no está hablando en su propia opinión, sino que se está exponiendo a la voluntad y a la imagen. Amén. Como el señorío que es Cristo en él, para que lo modelen a él, porque él tiene la cabeza que es Cristo. Exactamente. ¿Y por qué lo hizo? Porque, amén, así es. ¿Por qué lo hizo? Porque Pablo conoció la palabra. Porque Pablo practicó la palabra. Y Pablo lo está enseñando a sus discípulos y Pablo nos lo está dejando a nosotros para que nosotros seamos igual. Y por eso que le digo, nosotros tenemos que aprenderlo para hacerlo. Por eso que les digo, no falten a los discipulados, no falten a esta clase, porque se pierden una clase y tienen un discípulo y ya el discípulo va a crecer cojo porque le faltó la clase que usted no vino. Sí, y entonces va a pasar lo mismo que aquellos discípulos que se encuentran allí en Antioquía y dicen, ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ah, no, si nosotros lo que aprendimos fue lo que bueno, esa clase la perdieron del bautismo del Espíritu Santo y no les enseñaron, ¿verdad? Ah, no, fue cuando les no, venga, diga. Pastor, y qué bonito esto de que todo esto que está soltando la palabra desde el Señor, él mismo dio ejemplo. Total. Total. Empieza todo, un legado. Pero haciéndolo con hechos, no solo hay que diezmar, sino que ellos lo hacían. El mismo Dios empezó. Desde el principio, ¿no? Amén. Como dice Melquisedec, es el que se le presentó a Abraham, como el pan y el vino, ¿no? O sea, desde el principio nosotros tenemos que dar. Es un mandato del Señor desde la creación, pero bueno, seguimos porque nuestro tema estamos en que tenemos que memorizar la palabra, ¿verdad? El Salmo 119, que es un salmo bien largo, pero fíjese, el Salmo 119 habla mucho de meditar en la palabra del Señor. El Salmo 119, el verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado los dichos, en mi corazón he guardado los dichos tuyos. ¿Qué está diciendo? Que se ha aprendido lo que la palabra del Señor le ha dicho. Y entonces, como tiene la palabra del Señor en su corazón, él ya sabe que si hay algo por hacer, no lo debe hacer, porque esa palabra que está grabada en su corazón le está diciendo que está mal hecho y que no se debe hacer. Dice el verso 15, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Para que el salmista medite, pues tiene que tener algo en su cabeza en qué meditar. ¿Cierto o no cierto? Entonces el Señor nos está llamando una y otra vez a que meditemos. Sigamos en el Salmo, en ese Salmo 119, el verso 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es mi meditación. Entonces la verdad es nosotros, hermanos, cuánto meditamos en la palabra de Dios a diario. Cuánto meditamos durante el día en la palabra del Señor. Quizás meditamos en la mañanita. Muchos no lo hacen o muchos no lo hacemos.
Pero aquí el salmista dice que medita todo el día en la palabra del Señor. Entonces después decimos, ay Señor, dame un corazón conforme al de David. Pero no hacemos lo que David hacía para que el Señor dijera que ese hombre tenía un corazón conforme al Señor. ¿Verdad? Y tenemos que tener esa claridad. Podemos hablar de muchos más versos. Pastor, pero cuando aquí dice, oh cuánto yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ajá. Aquí hay dos formas de como yo la pienso. Diga. Yo no creo que él pasara todo el día en la meditación de la palabra. Pienso yo, corrígeme, pero me imagino que él estaba hablando, él conocía la ley, él conocía la palabra, no es que pasaba todo el día, sino que la aplicaba. Exacto. A eso está Exacto, exactamente, a eso se está refiriendo. Lo que más me gusta es A eso se está refiriendo, a que no solamente está pensando y la está aplicando. O sea, no puede estar sentado todo el día. Sí, exacto, porque si no, ¿cómo va a ¿Verdad? ser? No. Ya estuvo ahí, ya conoció y entonces ya camina todo el día y algo pasa, esa palabra ya por instinto ya empieza se le abre y dice, cierto que yo me tengo que apartar de esto, cierto que la palabra dice tal cosa, yo me voy para otro lado. ¿Iba a decir algo? Me gusta mucho es cuando dice, porque esto es lo que quiere decir, que meditamos solo cuando lo meditamos, Exacto. buscando los beneficios. Exacto. Ok. Cuando aprendemos que el cristianismo es un estilo de vida, estamos muy conscientes de que ese estilo de vida va desde plaza como en la palabra, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Porque, right. O sea, entonces, ¿qué no hay? ¿Qué no encontramos en la palabra? Que es la luz que no nos edifica. Todos los aspectos del ser humano, todos están reflejados aquí. Amén. Obviamente, ¿cómo es a seguir? ¿Cuál es lo ideal ante los ojos del Señor? Es bien profundo eso. Sí, decimos esa meditación todo el día en el Señor, como decimos, es aplicar la palabra de Dios. Esa meditación todo el día, ¿sabe cómo se llama? Comunión con el Señor. Comunión con el Señor. O sea, la comunión con el Señor no es estar en una oración, y que es un gran error. Decimos, estoy en la presencia del Señor, o estamos en la presencia del Señor. Pero muchas veces estar en la presencia del Señor es nosotros hablar y hablar y hablar y hablar, y al Señor no lo dejamos hablar. O sea, quizás el Señor no esté ahí. Estamos nosotros ahí en la presencia de un espejo, más bien. Entonces la presencia del Señor, esa meditación diaria es la comunión con el Señor. Que vaya donde usted vaya, algo tiene para el Señor. Va usted donde va y cayó en el momento se vino un aguacero. Y entonces, Señor, gracias, Señor, por esta maravilla que es esta agua que está regando esta tierra. Usted está teniendo comunión con el Señor ahí, está hablando con el Señor. Y la segunda que es, yo escuché tanto eso cuando yo trabajaba en mi último trabajo. Qué día tan feo. Exacto. ¿Hay qué está haciendo? A mí me parece Apartado del Señor. totalmente. Uh-huh. O sea que caiga lluvia, sea lo que sea, es un día maravilloso. Amén. Porque eso creo. Así es. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo y de acuerdo a cómo hemos hablado la charla, hermano, tome tiempo para leer la palabra. Tranquilamente, sosegadamente. Siéntese, relájese. Tome tiempo para respirar y para meditar en ese poquito de lectura que leyó. ¿Sí? Meditar quiere decir que usted tiene que reflexionar, que tiene que pensar. Y la palabra de Dios lo que nos está invitando es eso, a que no traguemos entero. La palabra de Dios nos está invitando es a que nosotros pensemos en todo lo que dice allí. ¿Cómo eso afecta mi vida? ¿Cómo puede cambiar mi vida? ¿Cómo me puede transformar? ¿Cómo me puede hacer mejor persona y mejor cristiano?
Y cuando usted hace la meditación, vaya otro pasito más adelante. Cierre la boca. Guarde silencio. Porque si no, usted está haciendo un monólogo y no está permitiendo que Dios hable. En el silencio Dios puede hablarle. En el silencio Dios le puede dar esa revelación que le faltaba para entender ese verso. En el silencio Dios le puede dar esa guía, esa dirección, qué hacer o qué no hacer. Y como último punto, y que lo dijo Sandra, no se quede allí, sino empiece a aplicar esa palabra que le está siendo revelada, que le está siendo enseñada, que le está siendo mostrada. Amén. Entonces, estamos claros en eso, ¿verdad? Vamos a terminar en este punto haciendo un ejercicio para que otra vez sigamos reenganchando lo que queremos hacer. El Salmo 23. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Lía, yo. Bueno, Valentina, se lo sabe. Muy bien, Valentina, dígalo. A ver, el Salmo 23. Vamos a tomar ese ejemplo del Salmo 23. Léalo usted ahí, con calma. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer y usted siga leyendo en su verso. Recuerde que yo manejo siempre versión Reina Valera. Aquí se maneja Reina Valera 1960. Para que hayamos en el mismo tono de voz. ¿Qué dices? Usted se lo sabe completo. Vamos a decirlo y los demás lo van a leer en su palabra. A ver. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¡Bravo! Amén. Amén. Bueno, no nos distraigamos. Ahora, yo voy a poner este ejemplo para que ustedes me sigan, porque tampoco tenemos para que cada uno dé su pensamiento, ¿no? Vamos a suponer que de todos estos 6 versos del capítulo 23, del Salmo 23, a mí me llamó una frase. La frase que a mí me llamó de todo esto fue: el Señor es mi pastor. Posiblemente a usted le llamó otra, o a usted hoy le está llamando la atención: el Señor es mi pastor. Pero usted mañana lee este verso y la frase que le va a llamar la atención es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y si lo lee por la tarde, ¿sí?, el Señor le va a decir, el verso que le llama la atención es: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Entonces una sola frase, por eso le digo, una sola frase. Fíjese, una sola frase o una palabra nomás y medite en esa palabra. Por ejemplo, estamos hablando me llamó la atención: el Señor es mi pastor. Entonces, ¿qué meditación puedo hacer de esa frase? ¿Qué preguntas me puedo hacer? ¿Qué preguntas me puedo hacer? No, respuestas no, preguntas. Pregunta, por ejemplo, ¿qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor? No, primero hágase las preguntas. Estamos aprendiendo a meditar en la palabra de Dios, no se adelante. Entonces, digamos, el Señor es mi pastor, entonces yo tengo que, empiezo yo, ¿quién es un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Cómo actúa? ¿Vio? Empieza a sacar palabras. ¿Quién más da? ¿Quién da más? ¿Dónde vive el pastor? ¿Dónde vive el pastor? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive el pastor? ¿Qué cuida el pastor? ¿Sí? ¿Qué cuida el pastor? ¿A quién cuida el pastor? ¿Qué representa el pastor? Vea usted nada más.
de una frase, ya llevamos como 8 preguntas, 9 preguntas para hacernos. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace? Dímelo tú. ¿Qué hace el pastor? Es redención de una frase. Cuida las ovejas. Amén. Ya está trabajando. ¿Qué le puede recordar de otro pasaje de la Biblia ese pastor? Esa oveja, ¿qué le puede recordar? ¿Por qué lo compara? ¿Sí? Se compara. ¿Con qué se compara? Por ejemplo, ¿qué le puede recordar? Que las dejó todas y fue a buscar una que estaba perdida. La parábola de la oveja perdida. La parábola, me recuerda a la pareja. Bueno, entonces fíjese usted, en una sola palabrita, usted leyó todo el salmo. Y entonces usted ahí empieza su meditación en ese salmo, en esa palabra, dice, me llamó la atención este punto. Ahora usted, ya que se hizo esas preguntas, empiece a responderse. Escríbalas para que no se lo olviden. Empieza a responderse. Él me ayudará, Él me fortalecerá. Entonces ya, cuando usted empieza a responderse, empieza a ubicar quién es ese pastor. Amén. Ah, ese pastor es mi Señor. Él es el que me protege. ¿Qué hizo ese pastor por mí? Ah, hizo esto y esto y esto. ¿Verdad? ¿Qué me puede dar mi pastor? Ah, mi pastor es el que me lleva a esos delicados pastos, el que me hace descansar, Que me da bien. el que me da aliento. ¿Verdad? ¿Qué más puede responder si ustedes a respuestas de esas preguntas que hicieron? Ah, perdón. Que me educa, el que me enseña. El que me educa, me enseña, el que me guía, el que me levanta, ¿verdad? ¿Qué espera el pastor de Dios? Exactamente. Esa es una buena pregunta. ¿Qué espera el pastor? Él es mi pastor y yo soy la oveja. Entonces, ¿qué espera de una oveja él? Obediencia, ¿verdad? Guía, que lo siga, fiel, que sea fiel yo, así como él es fiel. Entonces, ¿ya ve usted cómo está meditando en esa palabra? ¿Vio cómo está cambiando el panorama? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Gracias, compañera. Cuando haga esas preguntas, que esa es una de las primeras clases cuando uno enseña hermenéutica, hágase las preguntas, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, en dónde ¿Y para quién? y para quién. Hágase esas preguntas. Y cuando usted se haga esas preguntas, usted empieza a darse respuestas. Y no usted se las empieza a dar respuestas, sino el Señor le empieza a dar a usted las respuestas. Y empieza usted a entender y dice, ahora estoy entendiendo, ahora tengo la revelación. Vamos a aplicar. Pues cuando usted ya tiene esas respuestas, ya usted descanse en el Señor y le pregunta lo que siempre les digo a ustedes, ¿cómo eso aplica en mi vida? Y cómo yo puedo empezar a funcionar con esto y cómo empezar a trabajar en estas áreas que el Señor ahorita me está mostrando. Entonces ahí empieza el crecimiento mío. Y ahí empiezo verdaderamente a aplicar el conocimiento que Dios me está dando. Que recuerdes, hermanos, que una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. ¿Sí? La inteligencia es el conocimiento, es saber todo esto, pero la sabiduría es saber aplicar lo que el Señor me está enseñando. Entonces ahí la cosa empieza a ser diferente y a ponerse más sabrosa. Si nosotros tomamos esta disciplina espiritual de la lectura y la meditación de la palabra, créame que nosotros vamos a ir a otro nivel. Y créame que nosotros vamos a entender más la palabra de Dios. Esa es la bebé. Así se hace. Sencillito. Sin nosotros tener que irnos a buscar diccionarios bíblicos, sin tener que buscar comentarios bíblicos, ni nada de eso, sino sencillito el Señor nos va a dar la palabra clara cuando tomamos así. Por eso le digo yo, mañana yo cogí el tema, ¿sí? Y entonces, la palabra que me dice el Señor, junto a aguas de reposo me pastorea. Entonces ya empiezo también a preguntarme, ¿cómo son esas aguas? ¿Dónde están esas aguas? ¿Qué hay en esas aguas? ¿Quién me lleva a esas aguas? ¿Para qué? ¿Qué beneficio voy a sacar cuando yo esté allí? Entonces, si ven todo lo que nos podemos empezar a preguntar en una sola frase. Por eso le digo, no tomemos cantidad, tomemos poco, pero alimentémonos bien. Y así va a haber diferencia, hermanos. ¿Alguien tiene un comentario más? También cuando el Señor vea
Eso el Señor va a revelar un montón Y, de uy, hermano, yo le garantizo que el Señor nos va a revelar mucho. No necesitamos tampoco, incluso como le digo, extendernos todo el día en esa meditación. Ni memorizar tanta cosa. Ella está preocupada. Ella a Sandrita le preocupa la memorización. Sí, no, pero exactamente eso es. El Señor nos la pone fácil, lo que pasa es que nosotros la hacemos difícil. El Señor te revela algo ahí en medio de esa. En medio de eso. Esa respuesta, esa no se te ocurre. nada, porque No. empiezas a caminar conforme Yo a la encontré esa frase revelación. un día en medio de una desesperación, de una angustia que tenía en mi vida. Tú me dijiste que así no se Y yo hace. me aprendí el, Y es lo mismo. el Eso salmo lo mirando. porque fui a las aguas de reposo. El Señor me hizo reposar, me hizo descansar mi espíritu, mi alma, me tranquilizó en medio de eso. Amén. Entonces Así empecé a no se enamorarme de hace. los hombres. Abajo. Amén. Y ese me lo aprendí. Amén. No es que no todos saben, No, pero hay partes que siempre las recuerdan. sí, Pastor, sí. Dígame. en el Salmo 23 usted dijo que hay muchas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo? No, que usted se puede hacer preguntas, no que hay. No en la palabra, no en el salmo. Siga. ¿Cómo? ¿Qué? Pastor, no lo recuerdo. Wait, yours Tú says, preguntas I ¿Cómo? cannot. If you try Como to put an pastor, effect ¿no? on me, it won't. ¿cuándo? ¿Qué? ¿Para Wait, qué? that's the deck. ¿En dónde? Eso lo saco de el pastor nada Okay, más. fine. No, no. Cualquier cosa usted se puede hacer la pregunta. Por ejemplo, yo abrí mi Biblia en el, escucha, Arcelio, abrí mi Biblia en el Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Me llamó la atención el último verso. A predicar el año agradable del Señor. Pregunta que me hago, ¿qué es predicar? ¿A quién predicarle? ¿Cómo predicarle? ¿Cuándo predicarle? ¿Qué voy a predicar? Me llama la pregunta, ¿qué es agradable? ¿Cómo agradar? ¿Cómo agrado? ¿Cómo me agradan? ¿Cuál es el año? ¿A qué se refiere el año agradable? ¿Sí? ¿A qué se refiere el año agradable? ¿Cuándo es ese año agradable? Entonces, en cualquier lectura que usted tenga, haga esa meditación. Haga esa meditación y va a ser la cosa diferente. ¿Alguien más? Amén. Bueno, vamos a terminar aquí.